Vivencias. Abiertamente. La columna de la psicóloga Gabriela Cuadro en Vivencias. Ya tenemos en línea a la psicóloga Gabriela Cuadro, que hoy comienza su columna en Vivencias Abiertamente, un espacio para dialogar sobre la longevidad. Gabriela Cuadro es licenciada en psicología y se especializa en temas de la vejez y el envejecimiento. Y hoy vamos a estar viendo qué pasa con el futuro, vamos a visualizar el futuro, vamos a estar hablando de envejecimiento demográfico, de ese envejecimiento como proceso natural y también de qué hablamos cuando hablamos de buen envejecer. Y un dato muy importante es que Uruguay es un país con una población envejecida en una región que aún es muy joven. El 15% de los uruguayos tiene 65 años o más y las proyecciones de la población de Naciones Unidas indican que hacia mediados de este siglo los mayores de 65 años serán el 22% de la población uruguaya y a finales de siglo el 32%. Y le damos una muy cálida bienvenida a Gabriela Cuadro, un verdadero gusto compartir este espacio contigo. Gabriela, muy buenas tardes y muy bienvenida. Hola Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes para los oyentes. Un gusto compartir este espacio con ustedes. Un placer y te damos la bienvenida. Y antes de comenzar a dialogar, me gustaría, como bienvenida, leerte algunos mensajes que yo te comentaba fuera de micrófonos, que nos fueron llegando a lo largo de esta semana, dándote la bienvenida por parte de la audiencia, y me gustaría que los escucharas para que vieras la receptividad que has tenido para después comenzar a dialogar. Claro que sí, con mucho gusto. Esta semana en distintos días nos llegaron estos mensajes. Daniel, Susana, Cristina, Sandra te felicitan, te desean mucho éxito en esta columna. Norma dice tremendo tema, muchísimas gracias. Carmen te dice felicitaciones, por demás interesante esta columna y te da la bienvenida, dice que el programa siempre avanza en temas interesantes. Racia dice qué interesante y necesario, felicitaciones. Y lo que me llama la atención de todos estos mensajes, que los resumí, Gabriela, es que todos han dicho que es un tema muy interesante y que es necesario. Veamos por qué es tan necesario. Se habla poco de la vejez, se habla poco de la longevidad. ¿Cómo nos paramos de cara al futuro para visualizar el futuro de nuestro país y del mundo, quizás? Vamos a ver, Andrea, tú has hecho una introducción maravillosa a esto de por qué el envejecimiento como envejecimiento demográfico. Sabemos que el envejecimiento demográfico es irreversible y, como tú mismo decías, la mayor parte de las poblaciones del mundo están atravesando por este proceso. A nivel latinoamericano somos el segundo país más envejecido después de Cuba. Este envejecimiento demográfico se está dando a nivel mundial. Hace mucho tiempo los países de primer mundo, como Europa, Estados Unidos, vienen transitando por esto, excepto las sociedades, los países africanos y algunas sociedades de Asia. El ritmo y la velocidad y la intensidad con que la población está envejeciendo se debe a múltiples factores que afectan directamente a las dinámicas y las estructuras. ¿Y cuáles serían algunos de estos factores que poco a poco iremos conversando con los oyentes a la medida en que ellos vayan trayendo sus inquietudes? Son factores tecnológicos, los avances médicos, los cambios sociales, económicos, el clima, aunque parezca mentira, el clima hace que las poblaciones también se muevan, así como las enfermedades y por supuesto no podemos dejar de lado las pandemias como las que estamos transitando. Todos estos factores afectan directamente este proceso de longevidad. Y algo que tú decías, Andrea, que es muy interesante, es las cifras que traías del censo del 2011, que decía que en Uruguay el 14% de la población es mayor a 65 años. Y es verdad. Y también tenemos un estudio más reciente que lo realizó República FAP, que también hace un acercamiento a esos números, y nos deja que el 20% de la población de Uruguay en el año 2018 tenía más de 60 años. El 20%.
Y bueno, según los pronósticos del censo de lo que va a ser la población de Uruguay, se prevé que para el año 2050, de cada 4 uruguayos, uno va a ser mayor de 65 años y el otro menor de 15. Con todo lo que implica dentro de lo social, dentro de los recursos que tenemos que tener, como ser cuidados, la parte económica, la parte recreativa, el ocio, todo lo que implica esto. Claro, sí, hay que empezar a hablar porque se nos viene rápidamente y ya lo estamos viviendo de alguna manera, sin duda. Envejecimiento demográfico, ¿no? Que de alguna manera también nos hace parar a ver cómo pensamos nuestras vejeces, que a veces no la pensamos, pero creo que hoy a través de tu columna nos podemos parar a ver qué está pasando y cómo queremos también envejecer, ¿no? Si bien es un proceso natural, que no quiere decir que porque sea natural no lo manejemos y no hablemos de él. Me parece que es un tema del que poco se habla, o sea, se habla, pero no se hace el hincapié que se le debería estar dando ya en este momento. Sin duda, es una situación que ya está aquí, que la estamos transitando, la estamos viviendo, como veíamos los números del censo de 2011 y que realizó República FAP, cómo se movió del 14 al 20%. Sí. Y esta longevidad, lo que tiene de interesante es que nos permite, en este momento, darle un nuevo significado a lo que es la vejez como un proceso evolutivo, como un alargamiento del ciclo vital. Y por eso es que se hace tan necesario redefinir nuevamente qué es la vejez, como decías tú, cómo queremos envejecer. Y lo que no podemos perder de vista, que la vejez es una construcción social, totalmente. Todos como sociedad, nosotros como individuo lo reforzamos y la sociedad como en general lo va creando. ¿Qué es ser viejo? ¿Con qué cosas vamos asociando? A ver, ¿qué es? ¿Cómo podemos definir la vejez? ¿A partir de qué edad? ¿Cuáles son las características? Porque viste que eso también me parece que ha cambiado. Hablamos de un tope de 65 años, pero no son los mismos 65 años hoy, 2021, que lo que eran 30 o 40 años atrás. No sé si estás de acuerdo. Totalmente. Eso ha ido cambiando y esos son lo que llamamos los paradigmas sociales, que dependen de muchas cosas. Depende de la economía, de las ideologías políticas, sociales que se van imponiendo. Y nosotros como sociedad vamos adaptando y vamos tomando como nuestros esas formas de ver. Porque sin ir mucho más lejos, hace un par de años ser una persona mayor tenía una serie de connotaciones positivas. Y poco a poco todo esto se ha venido degradando. Si nos vamos a la época de los griegos, por irnos muy lejos, ser viejos era algo muy positivo, muy respetable. Claro. Pero en el paradigma actual, en el nuevo sistema económico y social que tenemos, el ser tan viejos tiene una connotación negativa. Y de esto vamos a estar hablando en los próximos programas. Cómo ha ido cambiando esa visión de la vejez. Claro. Ha ido cambiando, pero no me quiero derivar, ha ido cambiando en algunos aspectos, porque si uno se pone a pensar, hasta los políticos a nivel mundial son gente muy grande, de muchos años, y en ese, por ejemplo, en ese tópico, que quizás lo abordemos cuando tú profundices el tema, me parece que ahí todavía no ha cambiado tanto. La vejez se ha vuelto como elitista en algunas situaciones. Uh-huh. Para algunas personas, como decís tú, como pequeños círculos, como puede ser el círculo de los políticos, puede ser como bien visto, como experiencia. Aunque poco a poco también se está comenzando a ver como con otros ojos las personas jóvenes, los que llegan a la política, y el viejo tiene sus cosas de antes. Nosotros en Uruguay, como todo, poco a poco nos van llegando esos cambios. Claro. Pero ¿Y de qué hablamos, Gabriela, cuando hablamos de un buen envejecer? ¿Qué entendemos por envejecer bien? Exacto, esa es una pregunta sumamente interesante. El envejecer es una cuestión muy individual y de cada uno, porque no todos envejecemos igual, no todos tenemos las mismas experiencias, las mismas condiciones, la misma genética. Hay tantos factores diferentes que hacen a ese envejecer, sin perder de vista que estamos envejeciendo desde el mismo momento en que nacemos. Claro, sí. Cada día damos un pasito más y estamos un poquito más viejos.
Exacto. La idea de esta columna es poder empezar a explorar y a desmitificar que ser mayor, que ser una persona mayor, envejecer, llegar a viejo, es algo negativo. Empezar a explorar por qué se ve de esta manera y qué podemos, sobre todo, qué podemos hacer nosotros como individuos, como personas desde nuestro lugar. Entonces la invitación es justamente esa. Visualizar el futuro no es fácil, pero envejecer tampoco. Quizás y no dejarnos sorprender por esa etapa vital sin haber tratado de incidir y de alguna manera de prepararnos a cómo queremos transitar nuestra vejez. Pero para eso debemos definir quiénes somos, qué queremos y hacia dónde vamos, y sobre todo, qué podemos hacer. Claro. Importante lo que nos planteas, de definir dónde estamos, primero que nada, dónde estamos parados y hacia dónde vamos, ¿no? Quiénes somos. Preguntas muy, muy interesantes que tienen que ver con este, creo, nuevo rol de la vejez en la sociedad, que de alguna manera, esto que venís señalando, el tema del envejecimiento demográfico, como un tema normal, como un tema al que asistimos los seres humanos, creo que con el avance tecnológico, el avance de la medicina, nos está también mostrando esto que nos estás planteando hoy, este nuevo rol de la vejez en la sociedad, ¿no? Creo que es importantísimo si pensamos que dentro de 29 años, un uruguayo de cada 4 va a ser una persona mayor. Lo que implica eso, ¿verdad? Digo, la fuerza que va a tener esa franja etaria. Y creo que la invitación y el objetivo de esta columna es un poco eso, construir una nueva calidad de vida para esos años que vendrán, en lugar de esperar que la vejez nos tome por sorpresa. Porque en realidad no tiene sentido quedarnos con los brazos cruzados si podemos hacer algo, anticiparnos, tomar el control de nuestro futuro. Y creo que algunas de las preguntas que nos pueden guiar pueden ser, ¿cómo estoy viviendo ahora? ¿Qué relación tengo con mi cuerpo? ¿Me cuido? ¿Qué puedo hacer? Si es alimentarme, ejercitarme, dentro, por supuesto, de mis preferencias, de mis condiciones físicas, de un montón de situaciones. Y sobre todo otras cosas, ¿cómo me vinculo con los demás? ¿Cómo es mi relación con mis compañeros de trabajo, con mi familia, con mis amigos? ¿Mantengo contacto frecuente? ¿Tengo buenas redes sociales en las cuales cuando llegue a esa edad más avanzada, que seguramente voy a necesitar y voy a tener más tiempo, tengo buenas redes de contención? De alguna manera, Gabriela, y lo vamos a ir analizando, este año y el año pasado no han sido años muy fáciles en cuanto a esas redes de contención con el tema del aislamiento social. No se dio digamos, las situaciones más adecuadas como para que estas redes y este relacionamiento se mantenga lo mejor posible. Creo que este año y el pasado han sido muy difíciles con el tema de la pandemia con respecto a lo que estás planteando. Totalmente, Andrea. Totalmente ha sido muy difícil mantener esa cercanía. Pero bueno, creo que ahí está el secreto. Explorar de qué maneras puedo mantenerme en contacto con mi familia, con mis hijos, con mis nietos, con mi vecino, con mis amigos de la infancia. ¿Por qué? Porque esas redes, justamente en estos momentos de crisis, de pandemia, qué necesarias, qué fuertes que son, llamar a un amigo por teléfono, preguntarle cómo está, saber que del otro lado hay alguien que está pasando por esto mismo, que está sufriendo, y que bueno, el saber que hay un otro que me escucha, que se preocupa, ¿cómo puede servir de sostén y de reconfort? No solamente se preocupan por mí, yo también me puedo preocupar por alguien. Y bueno, digamos que las tecnologías son muy beneficiosas en estos tiempos para eso, para mantenernos conectados. Tengo, Gabriela, si me permitís, 2 mensajes para compartir contigo de parte de la audiencia. Claro que sí. Héctor nos dice: felicitaciones, Gabriela y Andrea, un gusto escucharlas, muy interesante el tema, cuentan con toda mi atención y mi interés, dice Héctor, y nos manda un abrazo. Muchas gracias. Qué bueno. Y María nos dice: buenas tardes, las felicito, dice, porque al fin se pone sobre la mesa un tema esencial como es el de la vejez. Hay que no tener miedo a hablar, hay que enfrentar los problemas y asumir dónde estamos y hacia dónde vamos, dice María, y nos manda saludos. Gracias, María. Me encanta escuchar esto porque significa que habemos muchas personas preocupadas
y que se está poniendo, como dice el oyente, sobre la mesa, como dice María. Vamos a hablar, basta de esconder. Somos un grupo etario muy fuerte, tenemos derechos y la construcción de ese futuro comienza desde cada uno de nosotros, en nuestras pequeñas acciones, en lo que podemos hacer a nivel individual y lo que podemos hacer en nuestro grupo, en nuestro contexto y a nivel social, a nivel político. Decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Estamos yendo para allí? ¿Hacemos nuestros aportes? Porque otra cosa que también muchas veces se pierde de vista es que el ir cumpliendo años no nos hace perder derechos. Seguimos siendo sujetos de derechos como uno más, como toda la vida. Claro. Es decir, no perdemos ningún derecho por envejecer, los mantenemos. Y como tal, debemos reivindicarlos, debemos pedir que, bueno, que se nos siga respetando, que se nos cuide, que se nos dé el lugar que tenemos. Bueno, nos dejas un montón de deberes para hacer, un montón de preguntas por contestar y yo creo que miércoles a miércoles vamos a poder ir replanteándonos el tema de la vejez, construyéndolo y encaminándonos hacia ese nuevo rol de la vejez en la sociedad, algo muy importante. No sé si te quedó algo por redondear, Gabriela. Me quedó nada más esto muy pequeño para que pensemos esto que traías tú, un buen envejecer. ¿Qué es un buen envejecer? A ver. Se trata de diferentes aspectos, de prevención, de cuidado personal, de trazar un plan de vida. Y para esto no importa la edad que se tenga. Ese envejecer lo estamos transitando, como dijimos. Y va mucho más allá de las limitaciones corporales, de todas esas cosas. Lo importante es saber que podemos construir ese buen envejecer, que definitivamente no es lo mismo para mí que para ti o para nuestros oyentes. Cada uno tiene lo que es para él un buen envejecer. Y esas acciones se toman hoy. Nos vamos entonces con más que deberes, además de esas preguntas, viendo cómo estamos envejeciendo y cómo queremos envejecer, que quizás hasta ahora no lo habíamos ni siquiera pasado por la cabeza cómo lo queremos hacer. Lo estamos haciendo pero sin darnos cuenta cómo. Muy interesante, Gabriela, un gusto recibirte. Y seguiremos transitando el próximo miércoles aquí en tu nueva columna en Vivencias en Abiertamente, descubriendo y poniendo el tema de la vejez sobre la mesa y viendo los derechos, viendo hacia dónde nos dirigimos, y creo que es una forma de construcción muy importante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrea, a ti y a los oyentes. Y bueno, este es un trabajo colectivo y contamos con todos y cada uno de ustedes para tener un buen envejecer. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Un placer, como desde ahora, todos los miércoles a las 4 de la tarde te vamos a tener, así que te deseo una buena semana y te esperamos el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Vivencias.